Todas las encuestas marcan un cierto y claro favoritismo de Álvaro Delgado en la interna del Partido Nacional. ¿Cómo se tiene que leer esto? Siempre se dice que es muy difícil para el partido que está gobernando hacer campaña electoral sin caer en problemas internos y además en críticas importantes. ¿Qué se puede esperar de esta campaña? ¿Hay lugar para el intercambio de ideas? De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la 2. Yo quiero proponerles a los uruguayos un segundo piso de transformaciones para convertir al Uruguay en el país más desarrollado de América Latina. Si vos le querés dar la confianza a alguien, se la querés dar a alguien que sepas quién es. Y yo les quería contar mejor quién soy. Te escribo esta carta porque quiero ser presidenta. Llevamos adelante patriadas para tirar abajo la ley de aborto, patriadas para intentar tirar abajo la ley trans, no pudimos, pero las convicciones siguen intactas. Entre el derecho y la justicia, yo voy por la justicia. Pero tiene todo para aclarar. Tiene todo para aclarar, Sartori. Un minutito más, ya así aclaramos. Vamos a ver cómo nos va. Es con la gente, es desde abajo, es por la gente. Y a los que están allá arriba, ¡viva el Partido Nacional! De política, de campaña electoral, vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional. Pablo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lamento mucho que no pudiéramos concretar la semana pasada la comparecencia conjunta con Fernando Pereira, que de hecho ayer me tocó en un colega de ustedes en desayunos informales. Sí. Estuvimos un ratito juntos. Bueno, es verdad, sí, pero no compartieron compartimos el entretiempo. Pero que fueron Fernando estuvo primero. Fernando estuvo primero y le dieron mucho más tiempo a él que a mí. El reproche a los colegas de Canal 12, Desayuno Informales, que hay muchos amigos ahí trabajando. Lo dije al aire. ¿Lo dijiste al aire? Sí. Bueno, ya que mencionás ese aspecto, le cuento a la gente que sí, que la semana pasada te invitamos a vos, a Fernando Pereira. Queríamos hacer un intercambio, obviamente nos parecía interesante, porque aparte tengo entendido que ustedes se llevan muy bien. Y este es un detalle interesante, es que yo sé que ustedes hablan muchas veces por interno y no se hace público, porque hay cuestiones que tienen que resolver, por ejemplo, ¿no? ¿Eso pasa? ¿Sigue pasando hoy? A ver, recuerdo el año pasado, creo que fue, estuvimos con el profe Piñeirúa. En Ideas Cruzadas acá, sí. Un lindo programa. Yo creo que la política no puede llevar a que tengamos que tener enfrentamientos personales que signifiquen que no podamos dialogar, ¿no? El viernes en el cementerio del Buceo conmemoramos una nueva fecha del fallecimiento de Wilson. Wilson siempre decía que el Uruguay era una comunidad espiritual, tenía que ser una comunidad espiritual, que no había otra cosa que nos definiera. No es el tamaño como Brasil, no es la cordillera como Chile, no es como tantas cosas que caracterizan a determinados lugares. Nosotros somos una comunidad espiritual. Y yo creo que hay que usar aquello que decía Real de Azúa, ¿no? El país de las cercanías. Yo apenas fui elegido presidente del Partido Nacional, una de las primeras personas que me reuní fue con Javier Miranda, que soy amigo desde niño. Mi padre y el padre eran escribanos y amigos y charlamos mucho en privado y en público, y cuando tuvimos que discrepar y hasta darnos algún palo, nos lo dimos. Pero eso no impedía que pudiéramos tener un diálogo y conversar civilizadamente. Y creo que con Fernando hemos construido, ayer hacíamos la cuenta en este programa que tú señalabas, que hace como 35 años que nos conocemos. Él era militante de base, yo estaba en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno del doctor Lacalle Herrera. Yo estaba en la Inspección de Trabajo primero, después en la Dirección Nacional de Trabajo, y después me tocó, desde que estuve en el Parlamento, estuve 15 años, estar siempre en la Comisión de Asuntos Laborales, tanto como miembro como delegado, y ahí Fernando, bueno, estaba en el PIT. Claro. Ya que tocaste ese tema voy a ir por ahí porque es interesante y ya en un ratito voy a sumar a los queridos colegas y compañeros Malena Contreras y Antonio Ladra, que se van a sumar también a la entrevista. Esto del intercambio, ¿no?, que decís, de conversar con Fernando Pereira, ¿vos lo ves a nivel general como que están dadas las condiciones para que en el sistema político haya un intercambio sano? Porque viste que también estos últimos días se ha hablado mucho de la campaña sucia, de lo que está pasando. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, está, pero la noticia es que el hombre mordió al perro. Que ayer en ADM estuvieron los 3 presidentes vivos
que tuvieron profundas discrepancias juntos, hablando de su relación y hasta su amistad o el gremio, como decían, no es noticia. Es una muy buena señal, pero no sé si coincidís que son otras generaciones, ¿no? Son otras generaciones, pero también tuvieron otros enfrentamientos. Sí, a ver, vamos, cuando hablamos de campañas duras o sucias, no olvidemos una parte de la izquierda, llegó a decir que Sanguinetti integraba un escuadrón, manejaba un escuadrón de la muerte. A Wilson le decían que Wilson gana la plata que afana. Un colega de ustedes publicó en un diarito que publicaba en la época que la ESO lo financiaba. La ESO, digo, para los muchachos más jóvenes, es una petrolera internacional. Son épocas, digo, hay que entenderse. Mujica se alzó en armas contra un gobierno cuyo primer ministro en los hechos era Wilson. Estamos hablando de tiempos difíciles. Wilson estuvo preso en el momento que se pactó con la izquierda y el Partido Colorado una salida contraria a lo que habíamos sostenido en el Obelisco. Había muchas cosas de rencor, pero a cada vuelta también hubo señales de, bueno, pasaron las elecciones, ahora hay que reconstruir la democracia. Tendemos la mano al adversario a consolidar las instituciones. Yo creo que estas cosas han pasado siempre. Lo que pasa es que es como todo. Ahora el know-how, el expertise, se van cambiando los nombres, pero siempre, en definitiva, volvemos a la frase aquella de Úrsula, que decía, el tiempo no pasa sino que da vueltas en redondo, de Úrsula en 100 años de soledad. García Márquez, sí. Me parece que a veces nos asustamos. Hay actores que sí, que desacreditan muchísimas cosas y que no le hacen bien a la institucionalidad, pero también es cierto que eso se amplifica porque hoy hay redes, y también es cierto que a veces darle demasiada vuelta a eso, yo creo que hay que pasar de largo y no hay que entrar tanto en esos temas que son agresivos por un lado y para el otro. Uno cuando mira la interna, ya lo mencionaba recién en la introducción, mira la interna del Partido Nacional, las distintas encuestas marcan un favoritismo claro de Álvaro Delgado, que bueno, tiene la gran mayoría del apoyo prácticamente del Partido Nacional, más allá que hay otras opciones. Y si uno va a fondo también en la interna, se encuentra que bueno, Álvaro Delgado es prácticamente mano derecha de la calle Pou, y el liderazgo de la calle Pou en la interna del Partido Nacional casi que no tiene adversarios. Si uno mira la historia del Partido Nacional, siempre tenía distintas corrientes. Recién mencionabas a Wilson, sí. Ni que hablar la calle Herrera, ni Luis Alberto Herrera. Puedo mencionar lo que hizo Jorge Larrañaga también en el último tiempo. Siempre había como distintas corrientes. Pero hoy no da la sensación que pase eso. ¿Cómo lo ve? A ver, pero hay distintas etapas. Digo, el Partido Nacional, vamos a cumplir 188 años. Vamos a cumplir 188 años en agosto. En 188 años hay distintos periodos. El periodo más moderno, digamos, a comienzos del siglo XX, luego de la muerte de Saravia, hay un liderazgo importante de Luis Alberto Herrera y hay otra corriente que es el lucichismo, y está la gente que después fue parte del Partido Nacional Independiente, Beltrán, que murió en el duelo con Valle, Aguirre, hay otras corrientes, pero se consolida una corriente herrerista. Votamos divididos 27, 28 años, entre el 33 y el 58 estuvimos muy distanciados, pese a que las cercanías comenzaron a darse allá por el año 54, y ahí hubo dos corrientes, pero luego las dos grandes corrientes como que tenían cosas muy en común. Yo recuerdo, yo tuve la suerte de trabajar los últimos 2 años de la vida de Wilson junto con él en el semanario La Democracia, y me acuerdo que uno de los colegas de ustedes que escribía, que era muy blanco independiente, detestaba el herrerismo, empezamos a discutir una cosa. Yo vengo de un hogar, mi abuelo era, que peleó en el 4, era muy de Washington Beltrán también, del nacionalismo independiente, pero me acuerdo que criticaban mucho a Herrera y digo, vamos a hablar con Wilson. Lo agarramos y entramos al despacho de Wilson, le pedimos permiso, entramos, nos sentamos a conversar con él y le dijimos, Wilson, están hablando del enfrentamiento, y me dijo, mira viejo, Herrera siempre nos separó lo episódico, nunca lo trascendente. Los grandes principios nacionales siempre nos unificaron. Y ahí te hago una anécdota más y voy a lo que tú me preguntabas, no estoy escabulléndolo. El profesor Juan Pibel Devoto me contó que una vez el Carnelli
luego de la dictadura de Terra, se había ido a Buenos Aires y se había ido muy peleado con Herrera. Y que antes de irse se había enojado y se había cruzado con Herrera y que tuvo ganas de ir a pelearlo hasta físicamente. Y que tiempo después se lo volvió a cruzar por una esquina en Buenos Aires, que tuvo ganas de ir a abrazarlo y que no lo hizo. Porque era el momento que Herrera levantaba la bandera de no a las bases. Cuando el Partido Colorado, el Partido Comunista, que eran unas bases, el Yanquis, en Maldonado, en ese momento Herrera fue muy contundente. Entonces, lo que ha pasado es que se ha alternado. Luego de la muerte de Herrera hay un momento difícil, emerge Wilson. Wilson en el 71 no ganamos la elección, si es que no la ganamos, porque nosotros la cuestionamos, que hubo más votantes que votos y una serie de irregularidades, pero fueron 10.000 votos, 12.000 votos. Y Wilson sacó 400 y tantos mil votos y el otro sector del partido anduvo en menos de 200, más de 2-1. Entonces, eso lo reafirmaba él como un líder. Luego de su muerte aparece la calle Herrera y es contundente. La continuidad, la elección siguiente a la calle Herrera eran Juan Andrés Ramírez, que venía del nacionalismo independiente, el candidato oficialista, y otro señor que venía del herrerismo, pero habiendo pasado por la patria, por el wilsonismo, que era el doctor Alberto Volonté. Entre los dos sacaron más de 2/3 del partido. De la misma corriente, luego emerge Jorge Larrañaga. Internas muy complejas también, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo? Internas muy complejas, ¿no? Internas muy complejas porque además fueron anteriores al 97, es la última reforma constitucional donde estaba el doble voto simultáneo. Entonces, es difícil explicarle a los muchachos jóvenes que uno votaba distintos candidatos dentro de un mismo lema, se sumaban los votos del lema y luego se adjudicaban al candidato mayoritario. Toda esa lógica hace que está muy fuerte el herrerismo, luego hay una ruptura fuerte del partido, nos peleamos mucho, salimos terceros, la gente no vota, gente que se pelea, y cuando Larrañaga emerge, le gana 2-1 a la calle Herrera con mucha fuerza. Luego vuelve a perder y hay un ida y vuelta, pero ese ida y vuelta está entre el 2009 hasta en el 2014, apenas le gana la calle Pou a Larrañaga, sí. Y en el 2019 ya hay algo un poco más contundente y ahora, bueno, hay notoriamente en las encuestas los números indican que hay un preferido, pero también están marcando muy bien Laura Raffo, está comenzando a marcar también Jorge Gandini. Bueno, algunas encuestas muestran que si Sartori fuera candidato también marcaría, y yo creo que eso todavía no empezó las cosas. Para darle una idea exacta del tema, me acuerdo que tu colega Ladra trabajaba en El Observador en aquella época. Juan Andrés Ramírez, el candidato oficial del herrerismo, es nominado en el año 93 para ser el candidato en el 94. Volonté larga en mayo del 94. Sí. En mayo del 94. Y luego termina siendo el ganador del Internet. Ahora lo que hay es que, ante la muerte de Larrañaga, hay un fuerte protagonismo de un presidente que nos ha ganado a todos. Yo en lo personal nunca lo había votado en una interna y sin embargo tiene estas cosas, ¿no? El presidente del partido de los últimos 4 años, en mi caso, he sido un tipo que nunca voté ni al padre ni a él. ¿Qué significa nos ha ganado? Nos ha ganado que nos ha llevado a reconocerlo como un liderazgo particular, nos pasó por encima de toda una generación que somos más veteranos y nos ha ganado en el buen sentido. Ha ganado nuestro mayor respeto y creo que en el partido todo el mundo reconoce que hay un liderazgo. Hoy tenemos un liderazgo muy fuerte en el partido, distintos candidatos y bueno, sobre la marcha se van construyendo. Bueno, ya que mencionabas al panel, sumo al panel. Pablo, Mariana, Antonio, Mariana, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo quería volver un poco al comienzo de la entrevista, porque hoy leía una columna de Mariana Pomies, la directora de Cifra, que tenía un título muy sugerente y claro. Decía, la democracia la cuidamos entre todos, pero el tono se lo dan los políticos, ¿no? Y a mí hace tiempo que me llama la atención el tono de los políticos. Usted decía que no había que darle tanta importancia a algunas cosas que se decían. Pomies decía, sin embargo, que a la gente no le gusta el mal tono, no vota el mal tono, pero además que al contrario de lo que piensan los políticos o sucede entre la clase política, a la ciudadanía después no se hace amiga. Digamos, queda la rispidez.
En estos años venimos como escuchando unos tonos altos y fuera de lugar, ¿no? Yo me pregunto, la institucionalidad política, la institución Partido Nacional, y digo que usted es el presidente del directorio, podría extenderlo a otros, ¿qué responsabilidad tienen en, de alguna manera, llamar al orden cuando el tono se va de tono realmente y pasa a ser el insulto, el agravio, la mentira, la instalación de la fake news como forma de hacer política y la reivindicación de eso? A ver, primera cosa, clase política no sistema político. Bueno. Por mi parte, por lo menos. Claro. Pero quiero marcarlo porque siempre lo hago. Me parece que acá no hay una clase política. Acá hay emergentes de todos los sectores sociales que pueden llegar. El ejemplo caso típico es Tabaré Vázquez, que siendo hijo de un obrero de La Teja pudo ser presidente de la República, además de ser profesor grado 5 de oncología. A mí me parece que estas cosas han pasado toda la vida. Siempre las cosas que se decían en el Parlamento eran muy fuertes, pero yo qué sé, tomo nota del tema, yo qué sé, yo no sé si... Pero la amplificación lo convierte en otra cosa, ¿no? En el ejemplo, Parlamento se decían cosas y quedaban como restringidas en el Parlamento. Yo lo vi reaccionar al presidente de la calle con Orsi, luego que Orsi empezó a hablar de que se manejaban códigos de omertá en la torre ejecutiva. La verdad que sí, yo no sé si hubiera reaccionado con tanta educación como reaccionó el presidente. Me parece que en esas cosas, cuando dice se metió la mafia en medio de la torre ejecutiva, a mí me parece que hay de ida y vuelta, y yo no creo tampoco que tenemos que cuidar todos el tono, pero tampoco creo que la gente compre ese tema. Hay radicales en todos lados, como los hubo toda la vida. Que se peleen por distintas cosas. No sé, no lo siento así, no es mi visión. Y capaz que sí no actuarías como el presidente de la calle con Orsi, porque yo recuerdo cuando te enfrentaste duramente a los codazos en una imagen bastante... Los codazos podés pasar la cámara. Si encontrás la cámara, los invito a la gente que busque, yo la tengo acá a mano. ¿Lo qué? Lo de los codazos. ¿Los codazos a Sartori? Sí, sí. Bueno, capaz que no fue codazo, capaz que fue bueno. Un brazo, lo mismo, que fuera. No más o menos lo mismo. Quedaste medio... Pero no importa, la actitud... Antonio, eso, codazo es lo que me deste tú a mí ahora. Ningún codazo. Yo hablo de la actitud aquella, estabas de boina, puesto atrás, a Sartori le dice, ¿cómo es aquella senadora que fracasó después, que era la aliada de él, y le dice, ponete ahí al lado, y se pone al lado de Antía, y vos ves que te quitaba protagonismo. Wilson, ¿cómo lo vería eso? No fue que me quitaba. Claro. Me molestó te que molestó. se fuera a colocar Perfecto. en el lugar de los mate en mano, candidatos. Hombro así, sí. Y bueno. Mate en mano y carabina de espalda. Eso fue algo que quedó, mate en mano y carabina en la espalda. Eso fue una imagen que quedó marcada y que fue bastante, yo qué sé, entre dirigentes políticos, y dirigentes políticos del mismo partido. En aquel momento Sartori era dirigente, pero yo no me siento orgulloso. En aquel momento no era dirigente, era precandidato. No, todavía no era candidato. Bueno, se había notado, estaba allí. De todos modos, Antonio, hasta le hicieron una denuncia a Sartori después. Yo no me siento orgulloso de esa actitud. No, por eso soy muy autocrítico. Me parece que no correspondía. También debo decir que a lo largo de todo este tiempo he podido conversar con él de distintos casos, incluso en algunos temas. Después que tuvo los votos que tuvo, tenían que conversar con él, seguramente. Le ganó a Larrañaga, ¿no? Quedó segundo en la interna. Por eso mismo. Pero hasta le hicieron una denuncia. Botana, que es tu coterráneo, lo trataba de... Hermano. Hermano. Amigo, hermano. Lo trataba con una frase de Herrera que decía que era una comadreja dentro del Partido Nacional. Por ejemplo. En la Cueva de los Blancos se metió una comadreja colorada. Era de Herrera refiriéndose y Botana decía eso de un colega del Partido Nacional. Pero igual, la pregunta es la siguiente, ya que estamos hablando de Sartori. Sartori del Partido Nacional. Está dentro del Partido Nacional. No se sabe si va a ser candidato o no va a ser candidato. El presidente aparentemente le pidió que fuera porque obviamente se necesita tener todos los votos posibles que puede haber. Pero a su vez, Sartori está en conflicto con la JUTEP. Está en conflicto con su propia gente que la dejó en banda, ¿no? Sacó hace poco un spot utilizando inteligencia artificial que molestó a mucha gente. El problema ese de Sartori, ¿nunca lo van a tratar? El problema de Sartori,
a ver, el tema de la JUTEP lo hemos conversado. Él estuvo en el directorio, trajo toda la documentación, lo planteó ante la JUTEP toda la documentación que, según tengo entendido, quedó clarificado su tema personal y nos manifestó con el tema de la señora que él tenía un problema con ese tema, que él se casó por la ley de Suiza, se casó en Suiza, y que no hay sociedad conyugal, que cada cual tiene bienes propios y que él no tenía cómo hacerlo porque le había pedido a la mujer que presentara la documentación y ella no había querido, porque para él ese tema terminaba. Que esté en omisión ante la ley, si está en omisión ante la ley, porque la ley prevé que la tiene que presentar. También por ejemplo, vos tenés que hacerlo. Yo lo tengo que hacer, siempre lo hice. Sí, sí. Y mi señora también. Pero el tema de la señora de él, en la propia sentencia de la Suprema Corte me decía, y me mostraba que sus abogados señalaban que hay uno en los votos, señalaban que es muy difícil, que es de imposible cumplimiento. Cuando yo te pido a ti que te tenés que presentarte, que termina documentación y tú me la podés hacer, bueno, incurrir en violencia de género para que la presente, no sé, digo, pero es un dato, eso es un problemón, no es un problema pequeño, es un problemón. Pero yo lo que sí te digo es que con Sartori, por un tema de realidad política, he tenido que conversar con él, pero también me ha llamado la atención que su banca siempre estaba ocupada, aunque no por él. La banca de él siempre ha estado ocupada de acuerdo a la gente normativa. Cuando votaba a Sartori no sabía quién era. Por supuesto que siempre sería mejor que estuviera él, pero eso es un tema que lo resuelve él y la gente lo juzgará, que los que lo votó lo votarán de nuevo o no. La banca nunca tuvo una ausencia y en este caso él ha sido orgánico con el partido, incluso alguna vez que él manifestó algún tema, lo llamé, conversamos y me parece una persona correcta políticamente. Es mi amigo, es mi compañero de partido, es correligionario mío y bueno, es un dato. Mariana. No se lleva tan mal como se llevaban los tupamaros y los comunistas en el 71. Pero, bueno, siempre podemos ir a la historia y cosas, cómo se llevaban también en la época cuando Valle quedó presidente, echaron a los blancos que lo votaron también, ¿no? No los echaron. ¿Cómo que no? Wilson les dijo... No Wilson, en la época de Herrera. En la época de Saravia, digo, cuando Saravia expulsan a los que votaron a Valle para que fuera presidente. No los expulsan. No los expulsan. No los expulsan. Los calepinos. Los calepinos, sí. ¿Por qué le decían calepinos? Por un caballo que... Un caballo que era pintado de negro y que cuando llovió se dieron cuenta que era blanco. Y que era el que tenía el pedregullo aquí. Sí. Si podés. Sí. No, yo, perdón, pero voy a insistir un poco, porque primero porque no tengo todos los días delante del presidente del directorio del Partido Nacional, ¿no? Yo estoy a las órdenes. Perfecto, tomo la palabra. Pero, y segundo porque no me conformó mucho la respuesta, discúlpeme, pero hace más de 4 años que Graciela Bianchi viene insultando, agrediendo, mintiendo y publicando fake news y reivindicando que publica fake news. ¿No es importante para el Partido Nacional establecer un marco de cómo se representa al partido? Tan importante como pedirle a Carolina Cose que no diga que la LUC habilitó a los narcos, ha metido a los narcos en la política. Se lo voy a preguntar si algún día me invitan a Fernando Cada cual tiene la pero... forma de expresarse y se expresa de la forma que quiere. Yo no le puedo decir a una senadora que se exprese de tal o cual manera. No se le puede decir cómo se expresa, pero sí lo que expresa, si expresa mentiras. Cuando la tapa de Brecha dijo que Jorge Larrañaga le pegaba a la mujer, no escuché a nadie decir... ¿La tapa de Brecha? Sí, la tapa de Brecha dijo eso hace años, es verdad, y lo sostuvo. En un semanario sanducero. Pero igual, es un estigma que le quedó a Larrañaga ese, ¿no? Como lo de la ESO. Sí, tenés razón, lo había escrito Rodrigo Morales. Y como también la infidencia de Valle. Bueno, pero a ver... Como todo eso, eso fue un estigma. El mundo no se vino abajo, vino Ana Vidal, se paró al lado de su marido, desmintió todo el tema y seguimos andando. No salimos a hacer un juicio contra Brecha ni armar. Digo, a ver, han pasado estas cosas toda la vida. Ahora, resulta que publica fake news, no las lean a Graciela si no les gusta. Yo qué sé. No, es muy agresiva Graciela Bianchi porque vos podés discutir las cosas
que se publican, las cosas que se hacen, las cosas que publica Brecha o lo que hace un periodista cualquiera, pero no, incluso en el Parlamento, acusando a periodistas. Así, bueno, hoy, sin ir más lejos, Da Silva, que ya no es senador ahora, en su condición de ciudadano de pie, pero igual sigue acudiendo a los micrófonos, dijo, ni Orsi ni Carolina Cosa vinieron acá a la Expoactiva porque tienen miedo que la prensa del interior le pregunte, no es como la de Montevideo que está amordazada. Oh, por favor. ¿Viste? Son cosas que son tremendas, ¿no? Dicho así. Yo qué sé, Carolina se enojó un poco el otro día en Salto. No se enojó, contestó bien. Vos sabés que yo creo que contestó bien, ¿no? Vos también haces lo mismo y... ¿Cuándo me enojaste? No enojarte, justamente, no se enojan y contestan así, cortante, bien. Yo no me enojo, hace muchos años que no me enojo. Ayer en ese mismo asiento estuvo el senador, hoy precandidato Mario Vergara, ¿no? Y él en cierta medida celebró la condena del ex militar Acuña por el caso de espionaje a él y al senador Charles Carrera. ¿Qué mirada tienes sobre eso? Un horror, me parece un horror que se haya espiado en democracia a dos legisladores, no importa el partido que sean, y me alegro mucho que la justicia uruguaya pueda hacerlo y marcarlo notoriamente este tema. Me parece una barbaridad que sucedan estas cosas y ojalá se pueda ir más a fondo y saber si hay alguien más que está atrás para que caiga quien esté atrás. Bueno, falta saber quién fue el que ordenó, ¿no? Por eso, que caiga el que está atrás, me parece. Me parece que eso sería lo mejor de todo, ¿no? En su momento el presidente de la calle Pau dijo que esto podía ser un pelotazo, que era humo, le restó importancia. Hoy, sabiendo que eso se confirmó, ¿qué mirada tienen desde el Partido Nacional? No me acuerdo lo que dijo el presidente en aquel momento, pero notoriamente si la justicia dijo eso, podrá parecerme a mí que es un pelotazo, humo, lo que fuere, pero el pacto de la democracia reposa sobre la base de que el que pierda acepta al que gana, y el pacto en la democracia reposa que la verdad material la tienen los actores. La verdad jurídica es la que surge del expediente y dicen los jueces. Si los jueces dicen que son culpables, son culpables. Al menos esa es una ficción jurídica en la que todos creemos. Una ficción en el sentido de lo aceptamos a todo eso, ¿no? ¿Están de acuerdo con el hecho de ir a fondo para tratar de averiguar quién está detrás de esto? Absolutamente. Que vayan presos todos los que tengan que ir y que caigan todos los que tengan que caer. De ninguna manera encubrir nada. Política limpia de lo que está a nuestro alcance. Ahora, después que cada cual se exprese como quiera. Podría marcar también cada uno del otro lado, pero tampoco creo que sea la lógica de decir, tú tenés una vida liviana, sí, pero aquella tiene una vida más liviana que yo. Porque aquel es muy borracho, sí, pero aquel se borracha mucho. No me exonera mis defectos no quedan exonerados porque otros tengan mayor defecto. Acá estamos hablando de un espionaje a dos senadores que habían hecho una denuncia importante por el caso de Catornasi y el puerto, ¿no? Me parece una forma también de extorsionarlos para que retiraran la denuncia. Bueno, que salte el tema y que se vaya a fondo, y si eso es así, vamos arriba. ¿Le preocupa que quieran involucrar al Partido Nacional detrás de este caso? No, como no estamos involucrados, no me preocupa, que digan lo que quieran. Porque en ese sentido, cada vez que han intentado involucrarnos en cosas, yo he planteado lo que hay que plantear y el Partido Nacional no está en cosas. Que haya gente que vote al Partido Nacional o que haya eventualmente algún dirigente que haga cosas que no se corresponden, que cometen delitos, y sí. Somos un corte transversal de la sociedad, tenemos de todo. De todo. Pensando en la campaña, ¿no? ¿A quién prefieren el Partido Nacional, a Cosa o a Orsi en octubre? No me meto. ¿No? No. Tan neutral como adentro de mi partido. Pero hay dirigentes del Partido Nacional que han expresado, ¿no? Que prefieren a fulano, a mengano, en ese sentido, porque piensan que pueden tener más chance en noviembre en un eventual balotaje. Yo creo que eso es bastante relativo, creo que después las cosas se emparejan mucho. Me parece que las encuestas, uno mira en general las encuestas que cuando contestan a quién votarían, luego cuando pasan al tema de los nombres, se empiezan a emparejar y son bastante parejas. Puede haber más preferencia por uno o por otro, creo que tienen importantes virtudes y cualquiera de los dos candidatos como para presentarse a la ciudadanía. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es reafirmar cuál es el camino que queremos trazar. No tenemos que señalar con el dedo y tenemos que tratar de que la gente escuche, vote y diga lo que le parece y aceptarlo. Y si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Para adelante, seguir para adelante.
¿Y cómo ve a los otros socios de la coalición, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no está Talvi, que fue importante para darle el triunfo a la calle Pou. La novedad de Cabildo Abierto con Guido Manini Ríos también fue muy importante. Hoy, según las encuestas, la intención de voto de estos dos partidos bajó mucho si lo comparamos con la última elección. ¿Qué lectura hacen eso pensando, ¿no?, en un eventual gobierno de coalición en donde todos los socios deberían estar detrás de un candidato? Óscar Botinelli solía decir que al Partido Nacional y al Partido Colorado los separaba un muro alto y grueso, que era muy difícil de pasar, y que ese muro había ido bajando de a poco y que se había transformado en un murito. El votante blanco colorado después de la reforma del 97 cambió bastante, y hoy lo que hay es también mucha gente que dice que va a votar a alguno de los partidos de la coalición, con lo cual les pasará a ustedes, supongo que les debe pasar, porque a mí me pasa muchísimo, la cantidad de gente que me dice: yo soy colorado, pero hace 3 elecciones que voto al Partido Nacional. Entonces, ¿qué es ser colorado si las 3 últimas veces votaste al Partido Nacional? También al revés. Yo supongo que será mi visión histórica del desarrollo de los acontecimientos políticos está más cercana a la del vallismo que a la del herrerismo. Podrán querer decir algo así, pero no es yo soy colorado. Creo que eso ha cambiado, y creo que ha cambiado también con relación al Frente Amplio. Creo que hoy el Frente tiene un núcleo duro muy importante, de un poquito más de 1/3 de votos. Creo que nosotros andamos muy cerca de 1/3 de votos, nosotros como coalición, y después hay 1/3 de gente que se mueve por un lado para otro. Lo que sí me parece es que, llegado el momento, los otros partidos van a crecer un poco, porque hay gente que se manifiesta que va a votar a la coalición, y si no le gusta un candidato, capaz que vota al otro. Lo mismo que me parece que mucha gente me pregunta y dice: no, pero ustedes, no puede ser que Cabildo marque el perfil. Cabildo, que marque el perfil, me parece correctísimo. Cabildo no es parte, si pensaran igual que nosotros, estarían dentro del Partido Nacional. Como no piensa como nosotros, hicieron otro partido. Los colorados marcan otro perfil. Gurméndez, una persona a quien aprecio por su inteligencia y por su trayectoria política, ha marcado fuertes discrepancias en algunos temas, y a mí me parece que está muy bien. Por algo él es colorado y nosotros somos blancos. Bueno, en el cierre, Antonio, Mariana. No, ¿qué hizo mal el gobierno para que el Frente otra vez tenga chance de ser gobierno? ¿Cómo? ¿Qué hizo mal el gobierno? Yo qué sé, siempre hay cosas que se pueden haber hecho mejor. Creo que hay un montón de cosas que se podían haber hecho mejor. Digo, también es cierto que hubo condicionantes importantes vinculadas a la sequía, a las inundaciones, la pandemia, que se comió casi medio gobierno. Yo creo que avanzamos mucho en ordenar la casa con los macronúmeros, pero quizás no tanto como podíamos haber imaginado que podíamos llegar. De los 5 puntos y pico de déficit fiscal, ojalá lo hubiéramos podido llevar a 0. Bueno, no, eso no pudimos hacerlo. La suba del salario real, que ahora nos está dando el 3%, creo que es, ojalá hubiéramos podido hacerlo mucho mejor. Pero se logró aumentar la masa salarial, se logró aumentar una cantidad de cosas que hay más gente buscando empleo, creo que eso es un dato muy positivo. La cantidad de empleo es mayor, la masa salarial es mayor, y la gente que busca empleo también. Y eso muestra que vale la pena trabajar, porque cuando la variable es decir, yo yendo a trabajar gano tan poco que no me conviene ir, no sé, creo que hay muchísimas cosas que podíamos haber funcionado mejor si no hubiera estado la pandemia. O aún es cierto que bueno, cuando uno llega después de 15 años de gobiernos de izquierda, encontramos determinadas cosas que cuesta siempre tomar el costo fijo del inicio de las transformaciones. No mencionás el tema de la seguridad. No mencioné el tema de la seguridad. Creo que el tema de como uno de los problemas de la inseguridad o la seguridad. Tienes toda la razón. No lo has mencionado porque llegaron al gobierno, el partido, la coalición llegó al gobierno diciendo esto es tristrat, ¿no? Se arregla rápidamente, se terminó el recreo, hay orden de no aflojar, cosas por el estilo, eslóganes. Pero en realidad la realidad fue que nos golpeó a todos. No, a ver, primero, tenés razón. El principal problema que tenemos hoy los uruguayos es la seguridad. Hay un problema de seguridad importante. Y no alcanza con decir que esto sucede en todo el mundo,
porque por más que suceda en todo el mundo, a nosotros nos pasa en cada esquina. No es el tema. No me preocupo porque yo vivo en Pocito y los problemas grandes son en el Nuevo París. Sí, sí. Esto es un problema que es como aquello de ahí está la fractura social, ahí está la grieta social. No, de bueno, aquel lado, también es cierto, Antonio, que si tú miras la gráfica de delitos, sí. Los delitos los últimos 20 o 30 años de Uruguay iban así y han pegado un vuelco hacia abajo. Hay menos rapiña, hay menos hurtos, menos denuncias. Los homicidios son casi los mismos, ha avanzado el tema de la droga, el tema que, como decía el ministro, no recuerdo cómo decía Bonón, cómo calificaba el tipo de episodios de enfrentamiento entre bandas, bueno, eso no es un justificativo. Tenemos la misma cantidad de muertos y los muertos valen todos lo mismo. Lo que pasa es que ahí hace muchos años que se viene advirtiendo al sistema político de esta situación, de que vamos a llegar a esta situación y quizás a algo peor. Sin embargo, el sistema político, todo el sistema político, nunca se pudo poner de acuerdo en cosas mínimas. Incluso ahora, cuando presenta a Diego Sanjurjo, el principal asesor, hoy era de Heber y hoy sigue siendo lo de Martinelli, presenta una serie de medidas y el Frente Amplio aportó una cantidad de medidas que tomaron, pero después no lo firmó. Increíblemente, digo, el sistema político en sí no se logra poner de acuerdo en medidas mínimas para solucionar algo que las propias encuestas están diciendo. Miren que esto está bravo. En el año 2006 creo que fue, si no fue el 2006, fue el 2005, con Juan Faropa, que era el subsecretario en aquel momento, con quien fuimos compañeros de facultad y teníamos una larga historia, nos juntamos a conversar y a hablar de este tema que tú estás planteando y creo que está bien planteado. Él lo conversó con el ministro de aquel entonces, que creo que era Díaz, y yo lo conversé con Jorge Larrañaga, incluso un colega de ustedes, Emiliano Cotelo, me hizo una entrevista donde yo contaba, nosotros planteamos una política de seguridad pública a largo plazo, después incluso tuvimos reuniones con el doctor Everard Rosa, con Mujica, con Bonomi, donde hablamos con el apoyo de Naciones Unidas, de un acuerdo nacional, de una serie de medidas que se podían tomar en común, y yo creo que la seguridad tiene que ser un poco eso, ¿no? Una política de Estado. Una política de Estado tiene que ser, porque además esto no es un tema de que lo podamos arreglar y decir, bueno, yo bajé el abigeato y entonces tengo contento a la gente del interior que no le roban tanto ganado. No alcanza. Perdón, porque retomando una cosa que decía Antonio, ¿no hay una autocrítica también del discurso sobre la seguridad, en el sentido que el Partido Nacional, incluso Larrañaga, ¿no? En un momento dio vuelta a su discurso, lo derechizó, digamos, empezó a hablar de la mano dura, llegó al Ministerio del Interior un poco en ancas de ese discurso. Sí, de la juntada de firmas, además. También. Claro. Y hace poco se presentó un informe que está financiado, bueno, o apoyado por el Ministerio del Interior, donde entre todas las cosas que decía es que las víctimas de violencia, por ejemplo, no tienen tanto que ver con el narco y los ajustes de cuenta, como hasta Heber estuvo diciendo, ¿no? Todo el tiempo, que estaban como encapsulados en ciertos barrios y que tenía que ver con el narco y qué sé yo, sino que tenían que ver con una cosa mucho más compleja, e incluso se hablaba de atender las causas sociales que llevaban al delito, ¿no? Una cosa que me acuerdo que ahora que lo mencionó, José Díaz hablaba en el 2005 y fue como escandaloso y se los tildó de ingenuos, ¿no? Al Frente y al primer gobierno del Frente. Entonces, no fue el caso nuestro. Bueno, yo no me acuerdo exactamente de quién, pero sí que se los tildó de ingenuos tremendamente. A José Díaz le dieron bastante palo, por eso sí lo tengo bastante presente. Entonces, pero mi pregunta es, ¿no hay una autocrítica de ese discurso que parece fallido ahora? A ver, las discrepancias que tuvimos con Díaz, nosotros fuimos a pedir su renuncia cuando él llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia para pedirle que dictara una sentencia en la cual permitía una ocupación. De ahí fuimos a pedirle la renuncia junto con el doctor Jorge Larrañaga. El doctor Vázquez nos recibió en Suárez y ahí le planteamos. Yo creo que la lucha contra la inseguridad va en dos caminos. Hay que tratar
lo que está pasando ahora. Hay que impedir y enfrentar que no haya inseguridad ahora y hay que trabajar sobre las causas para que no haya problemas más adelante, porque nosotros lo podemos decir, vamos solos a la causa y no a lo que está pasando ahora, porque bueno, hoy lo sufrimos y lo van a sufrir nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces hay que tratar de buscar la forma en que se proceda hacia adelante, con lo cual hasta te diría una cosa que me parece muy central y que creo que todo el sistema político está de acuerdo. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la pobreza infantil. Mientras no combatamos bien la pobreza infantil, el tema de la delincuencia va a seguir. Porque el muchacho, el chiquito que se cría sin oportunidades en la vida, en hogares monoparentales la mayoría de las veces, y donde tengamos el desbalance de gasto social hacia los veteranos y donde haya tanta desigualdad social en determinados lugares de la infancia, nos van a llevar necesariamente a una falta de cohesión social en la sociedad que nos van a impedir. Por eso creo que es un tema multicausal y que hay que trabajar. Y es cierto que el Frente aportó algunas ideas y a todos nos gustaría que se trabajara sobre este tema. Y es cierto que también falta una política punitiva. En el mundo entero la fiscalía o es votada o es parte de un ministerio público que lo dirige y que dice usted vaya en tal sentido. No es, yo llegué a la fiscalía, hago lo que quiero y las directrices. En eso estamos todos de acuerdo, que quizás lo mejor es que hubiera o un Ministerio de Justicia o hubiera un ministerio responsable, como lo fue el Ministerio de Educación en un momento, que en los hechos el Ministerio de Educación es de Educación, Cultura y Justicia. Pablo Iturralde, gracias por tu visita esta noche aquí a Lado B. La seguimos en otro momento, capaz que podemos dar ese intercambio con Fernando Pereira más adelante este año. Dale. Un gusto, gracias. Me quedé con ganas de que Antonio me hablara de un tema que, ¿sí? que le iba a contestar al aire, pero bueno. La seguimos en otro momento. Ya sé por dónde iba, la seguimos en otro momento. Hacemos la pausa, ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Me sigue acompañando Mariana. Antonio se la va a llevar de una manera impresionante. Creo que se escuchó, se metió en la entrevista. Bueno, todo. No es que esté cumpliendo años, pero está cumpliendo años, Antonio, no de vida, pero sí esto que les voy a mostrar, y Antonio ya quiero que me cuentes, porque un 19 de marzo, hace 40 años, salía a luz este primer número de 5 días. Sí, duró 20 días. ¿20 días duró? Pues lo clausuró la dictadura, sí. Ajá. Y salió justo con ese anuncio, que en la tarde fue liberado Seregni, ¿no? Ajá. Y esa cobertura, no esa, la del día posterior, la hice yo, la salida de Seregni, entonces la hice yo junto con Marcos Gutiérrez, dirigente blanco, el hijo de Gutiérrez Ruiz, que falleció, y cuyo hijo ahora está haciendo política, ¿no? Claro, exacto. Así que bueno, los que quedamos de 5 días, hoy nos vamos a juntar ahora. Hay festejo ahora, hay reunión. Hay festejo, una reunión. Ajá. Sí, agua, sal, usted. Bueno, no hace falta igual. Puede haber alguna otra cosa. Puede haber alguna otra cosa. No voy a dar nombres, pero en estos primeros días de Lado B, un colega reclamó que solo había agua para tomar. No vamos a dar nombres. No voy a decir que fue Martín Les, no voy a decir. No, bueno, porque él ya está. Viste que Martín Les le mandamos un abrazo que ya bajó la cortina ahí, colgó los botines. Se jubiló Martín, le mandamos un abrazo grande que estuvo acompañándonos en el primer día. Bueno, ya nos queda poquito, un minuto y poquito. Les contamos a la gente también que estas entrevistas, vamos a hacer este tipo de entrevistas a lo largo de todo este año electoral. Hay mucho para conversar. Los veo preocupados por el tema de intercambio de ideas, me parece, ¿no? Sí. De nivel. Esperemos que, sobre todo Mariana, vos estás ahí con una cruzada de poder encontrarnos otro tipo de intercambio, de parecer obsesiva, creo que... No lo digo por lo editorial, lo digo a nivel general, porque hay algunos ejemplos de intercambios que, bueno, nos generan cierta preocupación. Pero bueno, yo quiero creer que no se dan cuenta, que realmente no se dan cuenta, porque la respuesta de... Sos un ingenuo, perdóname. Sí, debo ser. Perdóname. Pero que me respondan que si no nos gustan las fake news, no las leamos, yo qué sé, está como difícil. Bueno, bien, Antonio, Mariana. Antonio, te veo mañana. Mañana vamos a tratar un tema que vos venís trabajando hace mucho tiempo. Sí. Mariana, la semana que viene te tenemos por acá, ¿te parece también? Estaremos. Les agradezco a los dos. ¿Trajeron paraguas? No. No.
Bueno, No, vamos a ver un cómo. voto me parece que Con esta altura un voto. a esta altura es un voto. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.